hayamos cogido fuerzas después de esta pausa y sin más dilación retomamos el 8º Congreso de Directores de Seguridad con la participación de César Álvarez, el coordinador de proyectos de la Fundación Borredà, que va a plantear unas reflexiones al hilo de las opiniones expresadas por los directores de seguridad en una encuesta que hemos realizado a todos los asociados que cumplían determinadas características que vamos a comentar ahora con las asociaciones y los asociados de las entidades organizadoras. Cuando quieras, César. ¿Sí? ¿No? ¿Se oye? Perfecto. Pues buenas tardes a todos. Un placer. ¿Se oye? Tengo mis dudas. Sí. Perfectamente. Vale. Un placer compartir este espacio con todos vosotros. Sabéis el interés que tengo por la figura del director de seguridad. Creo que este congreso es uno de los acontecimientos del año en el sector y merece la pena todas las reflexiones que aquí se están haciendo. Dejándome llevar por el corazón un poco, permitidme que comparta con vosotros una pena que tengo hoy. Y es que normalmente y durante tantos años yo actuaba en este tipo de reuniones acompañado del que fue mi amigo, el comisario Gándara. Bien, lo cierto es que ya no está y seguirá estando de todas maneras mientras le tengamos presente en nuestra memoria. De manera que seguiremos adelante con o sin él, porque a todos y cada uno nos compete que este barco llegue a buen puerto. De manera que empezamos ya a desgranar las respuestas de los encuestados al cuestionario que las distintas asociaciones hicieron a sus asociados para tratar de establecer cuál es la realidad actual del director de seguridad. Bien, veamos exactamente cuál es el universo en el que nos movemos. El perfil profesional de los que han contestado a la encuesta es que en un 60% de los casos se trata de directores de seguridad al frente de un departamento de seguridad corporativa. El 32% ocupan una posición intermedia en el departamento de seguridad. Vaya por delante que la pretensión de la organización era obtener respuestas de directores de seguridad. En este caso, ese 32%, esos que ahora no son, lo han sido durante los últimos 3 años. Por tanto, su conocimiento es perfectamente válido a la hora de establecer la realidad en este momento. En cuanto a un 8% restante, pues es, llamémosle, personal no afiliado, que no sabe, no contesta, como siempre, ese margen que queda a la libertad de expresión. Reproduciendo el esquema de la vida misma, eran un 90% hombres, un 10% mujeres. En total han contestado 63 profesionales, lo cual nos da, si no un amplio universo que pudiéramos considerar representativo realmente de la realidad actual, sí que es cierto que como aproximación nos sirve para ver alguna tendencia o por lo menos para intentar extraer alguna tendencia de lo que nos cuentan. En cuanto al sector al que pertenecen los que han contestado, mayoritariamente muy variado, no hay una mayoría absoluta por ningún lado, principalmente el sector financiero, el sector de la sanidad y luego ya muy repartidos en diferentes ámbitos. Como tienen ustedes el estudio, o imagino que estará disponible en algún momento para los asistentes al Congreso, no voy a entrar en desgranar punto por punto los detalles de las respuestas. Todos ellos son miembros, todos quienes han contestado son miembros de las diferentes asociaciones que colaboran en la organización, de alguna u otra forma, del Congreso. Mayoritariamente 38% de la Asociación de Directivos de Seguridad Integral, AXI,
ADSI, ASIS España contribuye con un 31% y la Asociación Española de Directores de Seguridad, AEDS, un 6%. Un 32% corresponden a las entidades colaboradoras que ya hemos visto esta mañana en funcionamiento, y aunque el sistema da un 10% que no pertenece a ninguna asociación, es evidente que pertenecen, lo que pasa es que no contestan o no quieren manifestarse sobre exactamente a qué asociación pertenecen. Bien, ¿y qué clase de formación tienen estos profesionales de seguridad? Estos directores que lo son o lo han sido en los 3 últimos años, directores de seguridad. Pues mayoritariamente un 48% tienen un título universitario como formación básica. No les hemos pedido que nos expliquen cuál. Entendemos por título universitario cualquiera que ellos hayan entendido como tal. Un 32% tiene un posgrado en esta cuestión, en cualquier cuestión, estamos hablando de formación general, y luego hay un 8% con cursos profesionales no reglados y a partes iguales en un 6% título de bachiller o formación profesional. En cuanto a la formación en seguridad, tenemos con el curso de director de seguridad la mayoría, el 81%. Cursos profesionales relacionados con la seguridad, un 57%. Un posgrado en seguridad, un 57%, cualquiera que sea ese posgrado. Grado en seguridad, rara avis en este momento, un 10%. Es interesante este número. Y un título universitario de grado medio, cuyo certificado tampoco aportan los que contestan, pero que valoramos como tal, un 14%. Otro tipo de formación tiene un 52%. En cualquier caso, como la formación es uno de los temas estrella que se han tocado esta mañana, pues quizá luego podamos incorporar alguna reflexión cuando al final seamos capaces de elaborar alguna conclusión o más que conclusión, alguna reflexión. ¿Cómo se valoran a sí mismos estos profesionales? Pues en cuanto a formación, en cuanto a su propia formación, tanto de base como profesional, lo cierto es que se mueven entre el aprobado y el notable, entre el 5 y el 8. Un 10% se valoran con un 5, valoran con un 5 la formación de los profesionales de seguridad, de los directores de seguridad. Un 6%, con un 6, un 21%, con un 7, un 29% y con un 8, un 16%. Esta mañana oíamos que la formación era muy mala. Bueno, parece que la percepción, sin llegar a ser para estar exultante, el personal se muestra razonablemente satisfecho con la formación recibida. Eso ya es una opinión personal siempre de los que contestan la encuesta. También valoran de idéntica manera la experiencia de los profesionales de este ámbito. Se mueven entre el aprobado y el notable alto. Un 10% un 5, un 27% un 6, un 30% un 7 y un 8 se dan el 19%. Bien, más o menos igual que la formación. Es decir, en definitiva, los directores de seguridad están razonablemente satisfechos con su formación y experiencia si atendemos a lo que nos han contado en sus respuestas a la encuesta. Veamos cómo están en el nivel, a qué nivel se mueven dentro de la organización en la que prestan su servicio. En cuanto a la dependencia, un 59% manifiestan depender del director, jefe de departamento, de un director, jefe de departamento o área sin puesto en el consejo de dirección. Un 17% dicen que dependen del director, jefe de departamento con puesto en el consejo de dirección. Un 21% mandos intermedios, bien, están
en un nivel razonablemente alto de la organización también. ¿A quién reportan dentro de la organización las cuestiones de seguridad de las que se ocupan? Fundamentalmente un 33% al director general, un 17% aún más a presidencia, consejo de dirección el 6% y a otra dirección, sin especificar cuál, otra dirección el 39%. ¿Con qué periodicidad reportan? ¿Cuándo reportan? Pues de forma periódica el 67%, lo cual está muy bien. Es decir, está establecido un procedimiento de reporte automático periódicamente. A veces solo reportan en el informe anual de la compañía, un 13% de los casos. Y llama la atención que un 21% de los casos no reportan de forma periódica. Probablemente, no hemos entrado ahí, pero probablemente reporten cuando hay algo que reportar, no por las buenas. Bueno, es un 21%, interesante. Es curioso y además supongo que es un acto de afirmación de la propia identidad la pregunta de cuánto gana usted y no deja de ser interesante porque entre 25 y 50.000 euros anuales se mueve un 30%, un 7% menos de 25.000 euros anuales. Entre 50 y 75.000 euros el 21% y entre 75 y 100 el 14%, pero más de 100 el 16%. Un 11% muy prudente no sabe o si lo sabe no quiere contestar. En cualquier caso, no deja de ser interesante considerar que no se les ha pedido un certificado de esos haberes percibidos, con lo cual vamos a ponerlo esto entre comillas porque probablemente todos ellos ganarán bastante más de lo que confiesan ganar. Quiero suponer, vamos, esto no es dinero para el trabajo que se hace en una dirección de seguridad. En cuanto a la relación con otras áreas, con otras áreas de la organización, pues el Departamento de Seguridad nos manifiestan que apoya a otras áreas periódicamente a un 83% en un 83% de los casos. En un 13% apoyan, pero no de forma periódica. Bien, hasta aquí normal. No sé si será normal que un 4% manifieste no apoyar nunca a otras áreas. Pues entonces no sé exactamente en qué consiste su trabajo, pero bueno, ahí están las respuestas, son frías y nos cuentan eso. Un tema muy interesante es cómo les perciben cómo perciben al Departamento de Seguridad desde otras áreas de la organización. ¿Cómo les valoran? ¿Cuál es esa valoración ajena? Bueno, pues es muy buena, según nos cuentan. Hay que decir que esta contestación no procede de otras áreas de la empresa. Es el propio director de seguridad el que cree que le valoran así de bien. Pero no me cabe ninguna duda de que será así. En particular, entre notable y sobresaliente es la mayoría de las respuestas. 16% un 7, 25% un 8, 19% un 9 y un 17%. Bueno, eso quiere decir que están muy bien valorados. Es una pena que no tengamos este mismo dato de años anteriores, porque probablemente esto tenga mucho que ver con la pandemia. Es evidente que durante la pandemia los departamentos de seguridad, si no tenían ya el respeto de su organización ganado, se lo han terminado de ganar, porque es evidente que el trabajo que se ha hecho ha sido extraordinario y, por tanto, probablemente esa magnífica valoración, que yo no la puedo calificar de otra manera, tenga mucho que ver con su actuación durante la pandemia. Y un tema muy candente, que es qué tal se llevan y cómo se relacionan y cómo interactúan el director de seguridad con el responsable de seguridad de la información. Vamos a ver, para entendernos, es difícil que a mí me escuchéis hablar de siglas en inglés. El idioma de Cervantes es lo suficientemente rico como para que no tengamos que emplear
extranjerismos, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta las dos figuras en este momento que mantienen un cierto litigio en cuanto al protagonismo de la dirección de la seguridad o en cuanto a quién corresponde el liderazgo global o parcial de las áreas de seguridad de la organización, es interesante analizar la relación hoy entre el director de seguridad y el responsable de seguridad de la información, evidentemente allí donde exista. Bueno, pues en unos casos reportan al mismo responsable y comparten presupuestos y recursos. Es decir, se da una conjunción casi perfecta, un 29% de los casos. También reportan al mismo responsable, pero no comparten presupuestos y recursos en un 16% de los casos. Reportan a distintos responsables y no comparten riesgos ni amenazas un 17%, es decir, están completamente separados, sin ninguna comunicación, y reportan a distintos responsables, pero comparten riesgos y amenazas en un 29% de los casos. Siempre el 10% que no sabe no contesta. Es decir, un 45% reportan al mismo responsable, que son las dos primeras columnas. Bueno, pues está bien, no deja de ser interesante. Estamos en los inicios, 15. Pues muy bien. No deja de ser interesante que en los inicios de esta relación ya haya un 45% de ocasiones en que el director de seguridad y el responsable de seguridad de la información dependen de la misma persona. Por ahí debería empezar la coordinación o la convergencia. Es poco, un 45%, pero viniendo de dos mundos separados hasta ahora, no nos podemos quejar en demasía. De manera que esa es la situación. Y en cuanto a la colaboración, se entiende con instituciones públicas, pues nos dicen que el 92% de los departamentos de seguridad, directores de seguridad, comparten información o colaboran ofreciendo información o facilitando información a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tampoco tenemos datos anteriores. Yo creo que esto es una cosa que existe desde siempre. Probablemente vaya creciendo en la medida en que se produce un acercamiento cada vez mayor entre las fuerzas de seguridad y los colectivos, los directores de seguridad. Y además se canaliza esa colaboración mediante los programas adecuados que facilitan ese intercambio de información. Bueno, pero está muy bien. Un 92% colaboran con las fuerzas y cuerpos de seguridad. No me importaría saber el 8% restante por qué no colabora, pero bueno, lo vamos a dejar para otra ocasión. Con el CNPIC, interesante, da idea de que muchos de los que han contestado, un 37%, colaboran con el CNPIC, bueno, pues un 37% son operadores críticos, evidentemente. Con INCIBE, un 29%, bien. El Ministerio de Defensa, 29%. Y con el CNI, 33%. Está muy bien, es decir, se le pasa información a muchos organismos del Estado, especialmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y al revés, reciben la información mayoritariamente de las fuerzas y cuerpos de seguridad, evidentemente a través de esos programas de intercambio de información. Ahora bien, es un 81% los que reciben información de las fuerzas y cuerpos de seguridad, mientras que es un 92% el que la da, es decir, reciben menos de lo que dan. Bueno, pues hay que mirárselo eso, a ver cómo funciona, especialmente las fuerzas y cuerpos de seguridad. Interesantísimo, un 81% también dice que recibe información de las instituciones privadas, asociaciones, fundaciones, etcétera. Por la parte que me toca, que nos toca, eso quiere decir que las asociaciones, las fundaciones y las entidades privadas están jugando un papel interesante a la hora de transmitir información. Evidentemente no va a ser información confidencial, pero sí información de interés para su trabajo a los directores de seguridad.
por lo cual nos aplaudimos. El 57% de los medios de comunicación especializados, otra razón más para alegrarnos, y de otros un 11%, bueno, de cualquier fuente de información aprovechable. Bien, aquí hay una cuestión ahora que es la valoración de las amenazas, que se ha hecho en esta ocasión en un formato un poco complejo, y me gustaría que fuéramos capaces, o que fuera yo capaz, de transmitiros exactamente qué significan estas respuestas. Algunas de las amenazas que se han propuesto como presentes en el escenario han sido valoradas con la máxima calificación por parte de los que contestan. Es decir, se les pedía que valoraran ciertas amenazas entre 0 y 10. Pues le han dado un 10, es decir, les preocupa lo que más los incendios, el cibercrimen, la reputación, los daños reputacionales, la cuestión de la amenaza interna, pero con una salvedad. En los casos anteriores, las amenazas son claramente valoradas como temibles en el caso del incendio, que es un 29%, en el caso del cibercrimen aún más, en el caso de los daños reputacionales también mucho, en el caso de la amenaza interna, ya sí, efectivamente, es la que más 10 ha obtenido, pero es que hay otras calificaciones que no son de 10. Entiendo que esto tendrá que ver con la distinta percepción de la amenaza interna que tiene cada uno de los que contestan, o con la distinta valoración que hace de la amenaza interna cada uno de los que contestan. En cualquier caso, yo entiendo que la amenaza interna es uno de los más graves problemas que tienen las organizaciones en este momento, y me da la impresión de que sigue sin prestársele la suficiente atención. En primer lugar, por la Administración, que no regula las posibilidades que tienen quienes se oponen a la amenaza interna para llevar a cabo las comprobaciones necesarias. Bien, el espionaje sigue siendo una de las más terriblemente valoradas, lo mismo que las fugas de información. Y, lógicamente, en este estadio en el que nos encontramos, aparece una nueva amenaza, que son las pandemias, a las que se le da la máxima calificación. El 25% valora muy negativamente la posibilidad de enfrentarse a una pandemia. El resto de las amenazas a considerar, que se les han ofrecido en la encuesta, ya siguen siendo valoradas de una u otra manera, pero nunca como las más preocupantes. Y me refiero al fallo de suministros, a la amenaza externa de cualquier índole, a las catástrofes naturales, al crimen organizado, daños físicos en las infraestructuras y a un atentado terrorista. Es curioso cómo evoluciona la percepción. Si os fijáis, hace poco tiempo un atentado terrorista, pero hace muy poco tiempo, un atentado terrorista figuraba como la principal preocupación. Bueno, pues ya no lo es. Hay otras que la superan. O la consideran como la principal, algunos, dependerá también de en qué sector nos estemos moviendo, pero ya no es mayoritariamente así considerada. Activismo le pasa lo mismo. Es amenaza considerada como importante, pero no la que más importante. Bien, y estos son, a grandes rasgos, algunos de los datos que hemos extraído de esa encuesta. Aún hay más, pero al hilo de estos datos, yo creo que estamos en condiciones no tanto de extraer conclusiones, que insisto en que la muestra no es suficientemente, probablemente no sea suficientemente significativa, pero sí es útil para hacer algunas reflexiones. Reflexiones que a mí me gustaría complementar con las intervenciones de esta mañana, donde se ha hablado de algunos problemas que afectan al director de seguridad por parte de las asociaciones y que he escuchado muy atentamente. Por cierto, me han encantado todas las intervenciones, ha sido muy interesante. Algunas no las comparto, de todas
en una conversación informal podríamos hablar largo y tendido durante horas, pero sí que hay algunas cosas que me apetece poner sobre la mesa porque las hemos tocado en esta encuesta. Por ejemplo, la formación. La formación, bueno, y antes de la formación, la propia figura del director de seguridad. Esta mañana he oído, estamos hablando de la realidad actual del director de seguridad. Esta mañana he oído hablar de esa nota, si me lo permitís, lacrimógena recurrente de que pobrecitos de nosotros que no nos consideran suficiente y no nos hacen caso y la Administración no nos pone en el sitio que nos corresponde. Y bueno, una de las intervenciones más significativas en este sentido ha sido la de José María Arana, que nos ha traído a colación el problema del clipper. Y bueno, tú verás, si te quieres seguir montando en un clipper, sigue en el clipper, pero a lo mejor te pasan los barcos de vapor, ¿eh? Ahí queda la cuestión. El director de seguridad, yo creo que no está maltratado en la norma, yo creo que no está maltratado en las organizaciones. Si acaso, el director de seguridad tiene que hacer acopio de fuerza moral para aumentar su peso en las organizaciones. De fuerza moral que le vendrá dada por el desempeño de su función, por su cualificación, por su preparación, por lo que hace, por cómo lo hace, por su dedicación. Todo eso llevará a que esté mejor tratado en su organización, aprovechando los recursos que la norma le da, que en mi opinión no son pocos, pero tendremos ocasión de hablar más del asunto. Otra cuestión era la formación de los directores de seguridad. Eliminar, hablabais esta mañana de eliminar el acceso fácil, porque la ley esto no puede. Vamos a ver, yo creo que, y en este momento no puedo más que acordarme otra vez de Esteban Gándara, que decía, pero ¿os habéis leído la ley? ¿Cómo que el acceso fácil? Oye, la ley pide, si no recuerdo mal, artículo 29, para el director de seguridad, un título de grado en seguridad. Esa es la forma de acceso a la profesión. Y la ley dice también, o el curso de director de seguridad aprobado por el Ministerio del Interior. No podéis sacar la conclusión de que la ley se está refiriendo al curso de 400 horas actual. La ley está hablando de un curso de dirección de seguridad aprobado por el Ministerio del Interior. Si os leéis el proyecto de reglamento y de las conversaciones que hayáis tenido con representantes de la Administración, sois perfectamente conocedores de que de lo que se está hablando es de un posgrado en seguridad. Es decir, a mí me sirve para director de seguridad de una organización, vamos, a mí no me tiene por qué servir. Yo creo que está suficientemente capacitado para ser director de seguridad de una organización, alguien que tenga una carrera, un grado en algo, por ejemplo, economista, y a partir de ahí haga un posgrado en seguridad, que los hay, un posgrado suficientemente adecuado, que estará tasado, que lo habrá aprobado el Ministerio del Interior. Ese es el curso de seguridad aprobado por el Ministerio del Interior. Y así estamos configurando una figura con una cualificación extraordinaria capaz de hacerse cargo de los cometidos extraordinarios que le atribuye la Ley de Seguridad Privada. Bien, dejando eso y pasando a las respuestas mismas del cuestionario directamente, pues hombre, a la hora de valorar las amenazas hemos visto cómo en este cuestionario del 2021, que hemos dicho que se refiere a distinto universo, que estamos hablando de cosas diferentes, en otras circunstancias, bueno, pero nos sirve como aproximación a la situación actual de valoración de las amenazas por parte de los directores de seguridad. Pues bien, en este estudio, las amenazas, las 5 amenazas consideradas de mayor a menor que preocupan a los directores de seguridad son los daños reputacionales, el fallo de suministros, las fugas de información, la pandemia
como no, y el cibercrimen. Bien, en el año 2020 la Fundación Borredà hizo un estudio, una entrega más de sus estudios periódicos sobre seguridad corporativa, y se valoraban cosas que coinciden en parte con las que se han pedido aquí y nos permiten establecer una comparación. Es probable que no estemos hablando de lo mismo, pero, hombre, nos puede permitir adivinar alguna tendencia o algunas similitudes o divergencias si son especialmente significativas. Bien, en este caso, en el estudio de 2020, que marca, y esta es la importancia de esta comparación, ese estudio de 2020 de la Fundación Borredà se publica en febrero de 2020. Es decir, por casualidad, es la última foto que se hizo al sector, al mundo de la seguridad corporativa antes de la pandemia. Última foto de cómo eran las cosas antes de la pandemia. La pandemia ha cambiado muchas cosas y ahora una de las cosas que han cambiado es la percepción de las amenazas. Bueno, pues ahora este estudio es, si no la primera foto, sí al menos la primera aproximación que nos vale para eso, y este es el valor de esta comparación. Bien, hoy, comparado con entonces, las amenazas de entonces eran la primera, las ciberamenazas, reputación la segunda, los ataques a los sistemas de control y producción industrial, robo interno y fugas de información. Pues si quitamos la pandemia, lo demás sigue siendo más o menos lo mismo, con alguna variación producto de la diferencia de posición de los encuestados. En esta diapositiva que os he pasado de largo hablábamos exactamente de las amenazas que se consideraban en el estudio de la Fundación. No hace al caso. La capacidad de decisión, que es un tema muy importante. ¿Qué puede hacer hoy día el director de seguridad? ¿Hasta dónde llega su autonomía dentro de las organizaciones? Bueno, pues en lo que se refiere a proveedores o a trato con proveedores y ofertas, en este estudio nos dice un 63% categóricamente que, oiga, sí, yo selecciono proveedores y ofertas. Habrá que ver hasta cuándo o hasta qué punto selecciona proveedores, hasta qué punto selecciona ofertas, si eso implica contratación directa o no. Eso no está exactamente detallado, pero muy bien, un 61% dice sí, sí, yo selecciono proveedores y ofertas. Un 5% dice que no, que solo selecciona proveedores. Bien. Y un 32% dice que no, que quien hace todo eso es compras. Bueno, a por ese sector, o mejor dicho, a por esas organizaciones que mantienen ese modelo de relación, hay que ir, hay que convencerles de que el director de seguridad tiene mucha más capacidad de lo que dice ahí. En el estudio de la Fundación en 2020 planteábamos el asunto de otra manera, yendo más a la raíz de las capacidades, y preguntábamos si participa en la elaboración de los presupuestos y decide las inversiones y proveedores que se contrata. Y eso le pasaba a un 51%, importante. Un 35% habla de que participa, participa en la elaboración, en este caso participa en la elaboración, pero solamente propone los proveedores, las inversiones y los proveedores. Un 8% se le asigna un presupuesto y decide las inversiones y proveedores, y un 5% se le asigna un presupuesto y propone, o sea, en el peor nivel de capacidad de decisión. Me inclino a creer que esto es bastante real, entre otras cosas porque el universo, como decimos, es mayor, probablemente tengamos que hacer más caso a esto. Y en cualquiera de los dos casos hay mucho camino por andar, que depende de esa capacidad de los directores de seguridad de convencer a su organización de la importancia de su función, que lo tienen que hacer ellos y no la ley. Bien, vamos terminando. Los presupuestos, pues como no tenemos en este estudio valoraciones anteriores, bueno, pues dice como dato general más de 1 millón de euros el 43%, pero no sabemos cuánto.
Por tanto, no vamos a establecer otro paralelismo. En cuanto a sistemas y ciberseguridad, lo que más llama la atención es que cantidades importantes, un 40% o un 65% en ambos casos, no contesta. Es decir, o no saben o no quieren decir lo que se gastan. Las competencias, bueno, pues aquí en este estudio se habla de las que debería tener el director de seguridad. Muy bien, probablemente las tenga, otra cosa es que las emplee, y en el 2020 pues hablamos de la misma cuestión. Claro. Los problemas actuales, lo mismo. Se repite la complejidad regulatoria o legal y la falta de presupuestos o recursos. En eso cambiamos poco. ¿En qué cambiamos? En que aparece la pandemia como una de las preocupaciones. Me quiero detener, aunque nos pasemos 2 minutos, en esta diapositiva. Y es la Ley de Seguridad Privada, que se valora entre un 4 y un 8 por todos los, mayoritariamente un 7, es un 29%. Y hasta el punto de que un 75% de los encuestados dicen que hay que cambiarla. Vamos a ver, que esta afirmación venga del colectivo de directores de seguridad, a mí me gustaría verlo más despacio. Esta mañana he oído, Alfonso nos decía taxativamente que la ley está totalmente obsoleta y que no se puede hacer así, que hay que juntar a todos para que no generemos el rechazo de los demás. Os recuerdo que las leyes las hace el Parlamento sobre un texto que en este caso prepara el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, a través de sus peones, de sus encargados en el asunto, que a su vez reciben información de todo aquel al que se la solicitan, y en este caso me consta que se le solicitó información a mucha gente. Por tanto, y además, después de ese proceso, intervienen todos los órganos de la Administración concernidos o no concernidos. Recuerdo que uno de los que también puso objeciones era el Ministerio de Defensa. Es decir, y por supuesto la Agencia de Protección de Datos, ¿para qué os voy a decir? De tal manera que no es cierto que no hayan intervenido todos. Todos han pasado, o mejor dicho, el borrador y la proposición de ley ha pasado por el tamiz de todas las organizaciones que tienen algo que decir. Y se basa en las necesidades manifestadas por el propio sector, para las que el Ministerio del Interior en aquella época fue muy receptivo, como me consta que lo sigue siendo en este momento. Dicho esto, ¿está totalmente obsoleta la ley? Hombre, claro, yo ya cambiaría alguna cosa. Bueno, probablemente la hubiera cambiado ya antes de que saliera, pero, hombre, yo creo que lo que está la ley es huérfana. Es que la ley no vale nada si no la desarrollamos con un reglamento. Y hay cuestiones muy interesantes que no se pueden aplicar ni poner en marcha porque no hay reglamento que nos diga cómo. Y se está quedando no coja, cojísima, es verdad. Pero eso de totalmente obsoleta, Alfonso, aunque sea por alusiones, convendrás conmigo en que es muy fuerte. Muy bien, y además, viniendo del colectivo de directores de seguridad, que han sido especialmente bien tratados en la ley, porque es muy posible que en otros ámbitos la ley tenga muchas lagunas. En el de los directores de seguridad, en cómo se ha tenido en cuenta al usuario directamente o a través del director de seguridad como parte fundamental del sistema de seguridad privada, es innegable. Y cómo se ha colocado al director de seguridad como piedra angular del sistema, no hay quien lo discuta. Entonces, ¿a qué viene llorar ahora por la leche derramada si es buena? ¿O estáis refiriéndoos a otro tipo de sectores? Bien, y ya para terminar, el reglamento, hay mayoritariamente un 92% que dice que hace falta y que tendría que hablar de muchas cosas muy interesantes. Seguro, hace falta el reglamento y no puede ser que la Administración esté regulando un sector como este con una ley del 2014 y un reglamento del 94. Eso no tiene un pase. Y lo siento tener que decirlo en esta casa, que ya sé que sois los primeros interesados en hacerlo bien, pero tenemos que seguir empujando para que la autoridad competente, por supuesto,
aborde esta cuestión. Y, perdón, hay una pregunta interesante sobre el reglamento NIS. El reglamento NIS, ¿conoce usted el reglamento NIS? Y no lo conoce un 24%. Pues tampoco es de recibo que un 24% de directores de seguridad no conozca el reglamento NIS. Entre otras cosas porque ahí se está jugando el futuro de la figura del director de seguridad privada. La pasada que le están haciendo por la derecha, con el responsable de seguridad de la información, rompiendo esa convergencia que decíamos, merece un pensamiento detenido. En fin, ¿cuál es el momento actual del director? Este, o algo parecido. El futuro, que decíais esta mañana, pues yo no he encontrado mejor manera de pintároslo que con este dibujo. Yo no lo veo claro. Esa ausencia de convergencia, esa diferencia de velocidades a que se mueven los mundos ciber y físico, ese constante llorar por la falta de ayudas del sector físico, ese ir hacia adelante del ciber. Vuelvo a acordarme del caso del Clipper que decía José Mari antes. Es que vienen los barcos de vapor y estamos aquí mirándonos si son galgos o podencos, ¿eh? Bien, esto es lo que os quería decir. Espero que haya sido útil y permitidme alguna provocación, pero en cualquier caso, muchísimas gracias por vuestra atención.